Bueno, muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Tenemos entonces nuestra sexta sesión ya de este curso, el cual pues hemos avanzado ya bastante en actividades de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar todo lo que el tema de hoy es la segunda parte de lo que tiene que ver con la parte de la atención psicológica a las víctimas. Habíamos visto el día pasado, vimos en nuestra sesión pasada, vimos la primera parte del manejo psicológico y en esta vamos a ver pues la segunda parte, vamos a complementarlo. Nuevamente, como siempre, vamos a hacer nuestra revisión, digamos, por la plataforma Sayuna de las actividades que ustedes tienen que realizar. Y posteriormente, sí, ya nos vamos a dedicar pues al tema central. Vamos a recordar un poquito, digamos, lo que vimos la clase pasada acerca del manejo psicológico. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, les pregunto a las personas que están, ¿cómo van en actividades? ¿Han tenido algún inconveniente con alguna actividad o todas son claras? ¿O van al día con actividades? ¿O tienen, digamos, algún retraso o algo? ¿Cómo están con las actividades que deben tener hasta el momento? ¿Alguien me puede contar cómo va con las actividades? ¿Cómo van Eva y la Laura, Melanie? ¿Cómo van con las actividades? ¿Han tenido algún inconveniente? Aquí me están escribiendo, vamos a ver. Dice, hasta el momento todo está claro, profe. Bueno, listo, o sea que no tienen ninguna duda sobre lo que son las actividades. Sin embargo, vamos a volver pues a dar nuestra vueltica, digamos, para que les quede bien claro. Vamos a compartir entonces pantalla. Ay, perdón, porque tengo que, pero dejo de compartir porque tengo un video. Entonces, listo. Entonces, vamos a ingresar nuevamente a Sayuna. Recuerden que siempre de aquí podemos direccionar la plataforma hacia el sitio que nosotros deseemos. Entonces, vamos a ver en esta ficha. Recuerden los anuncios, es muy importante el tema de los anuncios. Y el foro de dudas e inquietudes, si tienen alguna duda. El cronograma, el foro social, mire acá hay un mensaje que no he leído. Y vamos a nuestras actividades. Recuerden que tenemos la guía de aprendizaje 1. En esa primera semana, ¿qué tenían que hacer? Un cuestionario sobre la violencia de género y ataques químicos. Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Un mapa mental sobre los derechos de las víctimas. Eso todo lo encuentran en el material de formación. El mapa mental lo pueden hacer a través de plataformas digitales como son Gamba, por ejemplo, que ustedes ingresan, ahí le dan la posibilidad de mapa mental, los va llevando, lo descargan y me lo envían. Listo. Posteriormente viene el material de formación que hace relación a la atención integral en salud. Hay un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención a víctimas de agentes químicos. Recordemos que estos son en el momento, digamos, de la agresión, en el momento de urgencias, ¿cierto? Entonces ustedes hacen ahí el cuestionario. Después viene estudio de caso de una situación clínica por ataque de agentes químicos, que es un caso conocido, el caso de Rosa. Contestan las preguntas que dicen ahí y listo, se acabó la 2. Después seguimos con nuestra actividad 3.
¿Qué van a hacer entonces? Las mismas actividades que tenían para la semana anterior. Entonces, un foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agentes químicos. Mire, tengo 7 mensajes que no he calificado. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese foro? Mire, le dan clic aquí y los manda a las instrucciones que da la guía de aprendizaje sobre cómo van a elaborar ese foro. Entonces, dice, revise el material de formación de primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar. Se mencionan emociones y pensamientos referidos por la víctima. Entonces, aquí les dan un listado de emociones. Ustedes van a elegir 2 emociones de esas y van a decir qué manejo le darían a la víctima si ustedes encuentran que tiene esas 2 emociones que ustedes están diciendo. Eso es lo que deben hacer en ese foro. Recuerden que el foro es un espacio donde se puede debatir en forma respetuosa, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo con lo que se está diciendo, puede estar en desacuerdo, pero lo importante es que haya un diálogo armonioso. ¿Listo? Después dice, recuerde, bueno, ya, esa es la parte. ¿Listo? Ese es el foro. Después, ustedes tienen también un cuestionario. ¿Listo? Aquí tenemos ya unas personas que... Cuestionario sobre la atención a las víctimas. En mi presentación y en el material de formación encuentran todas las respuestas a este cuestionario. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Bueno, la semana pasada habíamos visto entonces nuestra frase de si crees en ti mismo ya has ganado y habíamos indicado, digamos, que íbamos a avanzar en el manejo psicológico a las víctimas, ¿cierto? Entonces recuerden que hay un manejo psicológico que debe hacerse desde el momento de la agresión, que este tipo de manejo lo puede hacer cualquier individuo, generalmente lo hace una persona de la comunidad y no es necesario que sea realizado por uno de los trabajadores de salud. ¿Listo? Entonces, tenemos que la quemadura o la crisis por agentes químicos que se produce, digamos, produce o impacta, da un impacto psicológico, ¿cierto? Entonces, produce una crisis psicológica con síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos. ¿Cuáles pueden ser? Entonces, eh, es un cambio radical porque van a haber cambios corporales permanentes. Es una experiencia de agresión por persona conocida. La piel es la barrera entre nosotros mismos y el extremo, por lo que se crea como una desintegración. Hay gran dificultad para la contención de las emociones y hay una ansiedad desbordante por deformidad en imagen corporal y facial. Esto lo vimos la vez pasada. Los síntomas emocionales, ¿cierto? La intervención en salud mental, entonces, debe ayudar a la víctima a manejar la crisis, permitir afrontar la situación y sus implicaciones como dependencias de tercero, trabajo orientado a que la víctima recupere su calidad de vida. ¿Cuáles son las reacciones a ese estrés agudo? Acuérdense que dijimos las características, el manejo, el recurso humano que debe manejarlo. En cuanto a las características, pues es ansiedad, episodio de reexperimentación, temor a volver a ser agredida. Al manejo debe ser reconocido y manejado de forma precoz durante la hospitalización. El recurso humano que debe manejarlo en hospitalización, sí hay recurso humano de salud mental, mientras digamos en la primera atención
en el momento de la agresión generalmente es una persona cualquiera de la comunidad. Todo esto lo vimos la vez pasada, vamos a pasarlo rápidamente porque si no entonces nos quedamos. Acá están las fases del duelo. Hay una de las preguntas del cuestionario que habla precisamente sobre las fases del duelo, si no me equivoco, es la fase de adaptación de la cual está hablando el cuestionario. Y decimos que hay una guía de atención para prestar los primeros auxilios psicológicos. En el lugar de los hechos se aplica un acróstico que se llama ANIMA. ¿Listo? ¿En qué consiste? La A hace referencia a la atención a escuchar con empatía, la N a juzgar y validar, la otra informarse sobre las necesidades y preocupaciones, la mejorar la seguridad y apoyar para que reciba información y los servicios. Entonces, ¿qué hacen las personas en el sitio de la agresión cuando no son especializadas en salud mental? Vuelvo y repito esto porque es que es básico, es completamente fundamental como su nombre lo indica y con esto podemos salvar vidas tanto físicas como psicológicamente. Entonces, ¿qué debe hacer? Presentarse, punto número 1. ¿Cómo se debe presentar? No es necesario que pasen un currículum vitae. Lo que tiene que hacer es decir su nombre, indicar que está, digamos, trabajando en X situación, qué empresa está trabajando, siempre y cuando la empresa pues sea una empresa relacionada con desastres. Por ejemplo, si trabaja en defensa civil, si trabaja en Defensoría del Pueblo, en bomberos, entonces pues le debe decir. De lo contrario, pues no, sencillamente le va a decir que quién es, le va a decir que la va a ayudar. ¿Listo? Si no se sabe lo que la víctima pregunta, dígale que lo va a averiguar. Explique cada acción que va a realizar. Ejemplo, voy a cortar la ropa. El desahogo, permita que la víctima se desahogue, ¿cierto? Que hable de sus emociones. Tenemos entonces, explique cada acción que va a realizar. Ejemplo, si va a cortar la ropa. Desculpabilización. Esta es supremamente importante porque es precisamente la que nos va a evitar la revictimización, o sea, la que va a hacer que la paciente no se sienta culpable, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir ahí rápidamente porque estas las vimos la vez pasada, entonces no vale la pena quedarnos ahí en esas. Búsquelas dar solución problemas a los problemas concretos, si quedan desnudas, tienen que tapar la persona para velar por su intimidad, puede preocuparse por saber quién le va a avisar a su jefe, a la familia, quién recogerá a los hijos al colegio, hay que iniciar contacto familiar o con alguna persona significativa. Entonces, acuérdense, la atención prehospitalaria, acuérdense que la atención de psicología se tiene que iniciar desde el momento de la agresión. Posteriormente ya, entonces viene la atención prehospitalaria. Entonces, inicia en el momento en que la víctima tiene contacto con alguien de salud, o sea, ya llega la ambulancia, ya vienen los paramédicos, ya está el auxiliar de enfermería, o inclusive puede ser una atención especializada si viene el médico, ¿cierto? Pero sin embargo, esta atención prehospitalaria también puede ser no especializada, porque digamos que no la puede dar un médico básico, ¿cierto? O sea, no un especialista, sino un médico general. Entonces, dirigir la víctima al servicio de salud más cercano es uno de los objetivos, registrar todo detalladamente en la historia. Bueno, entonces, guía de atención, entonces tenemos la atención prehospitalaria. Entonces, recuerden, puede suceder que la atención la den personas que no sean de salud mental, que no sean especialistas en salud mental. Entonces, la contención emocional. ¿Cómo se maneja esa contención emocional? Recuerden, presentándose, indicándole que está ahí para ayudar,
Informe qué acciones está ejecutando para ayudar, por ejemplo, que la ambulancia ya viene en camino, que está lavando las lesiones afectadas, que va a guardar sus objetos personales que serán llevados a medicina legal. Muy importante que este primer respondiente o esta persona que está apoyando tenga calma, hable en tono suave. Siempre debe preguntarle a la víctima si entendió o no entendió lo que se le está diciendo, porque ella es una persona que en este momento está en un estado de shock. Manejo del dolor y fuera de eso se le va a aplicar morfina. ¿Listo? Entonces tenemos ya cuando están, qué pena que acá me equivoqué, entonces aquí ya es atención hospitalaria, no prehospitalaria, entonces ya cuenta con profesionales de salud mental, entonces se debe realizar la evaluación del estado mental de la víctima, eso lo debe hacer el psiquiatra, y realizar intervenciones especializadas en crisis, atender y asegurar la vida de la víctima. ¿Qué otras atenciones o acciones no especializadas en salud mental se hacen en urgencias? Atender a la víctima y a su familia con enfoque de género y enfoque de derecho. Tener en cuenta el momento del curso de vida de la víctima. O sea, no es lo mismo, permítame a ver si yo puedo, hay alguien que está entrando, Verónica. Ya, por favor, apagar los micrófonos. Entonces decía que entonces, hay acciones no especializadas en salud mental, pero que cuando se llega a urgencias esta paciente, pues hay personal de urgencias que no es especializado en salud mental, no son psicólogos, no son psiquiatras, pero que deben prestarle esta primera atención. Entonces, tienen que atender a la víctima y su familia con enfoque de género y enfoque de derecho. ¿Alguien recuerda cuál es el enfoque de género y cuál es el enfoque de derecho? ¿No? Bueno, el enfoque de género, recuerde que es el que todos los seres humanos, independientemente del género o rol que estén desempeñando, ya sea masculino o femenino, merecen respeto. Y desde luego hay que hacerle cumplir sus derechos. Y el enfoque de derecho, pues es precisamente que esta víctima tiene derecho a la dignidad humana y tiene derecho a hacer respetar sus derechos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, como les decía, el momento del curso de vida, porque no es lo mismo que le ocurra una situación de esto de pronto a una mujer mayor de 80 años a que le ocurra a una niña de 20 años. ¿Listo? La edad de la víctima influye tanto en las secuelas físicas como emocionales. Se debe tener en cuenta la cultura, la etnia, el estrato social, la discapacidad y las víctimas del conflicto armado. Los servicios deben ser adaptados a las necesidades y características específicas poblacionales. Se debe utilizar un lenguaje no técnico, un lenguaje sencillo para hablar con la víctima y su familia, un lenguaje que le entiendan. Explicar los procesos o procedimientos que se le van a realizar, preguntarle si entendió o no entendió. Acciones no especializadas en salud mental, o sea, continuamos con ellas. Identificar y contactar a la familia, indagar por las preocupaciones actuales, explicar cada una de las acciones necesarias en salud. Y las acciones especializadas en salud mental, o sea, cuando ya se está en urgencias o cuando ya se está en la unidad de quemados, entonces la unidad de quemados sí tiene psiquiatra. ¿Listo? Entonces allí se presta atención especializada en salud mental. ¿Qué hace ese psiquiatra? Hace una validación integral en salud mental para comprender el estado actual de la víctima y para poder proporcionar la contención emocional. Anamnesis, o sea, la historia, y examen mental para hacer el diagnóstico. Se tienen que identificar cuáles son las respuestas emocionales inmediatas de la víctima, o sea, cómo responde la víctima a ese impacto y a ese estrés en forma inmediata.
habrá personas que quedan como choqueadas y ni miran ni hablan, quedan en silencio. Hay personas que por el contrario pueden entrar en una crisis de pánico, gritar, desesperarse. Hay otras personas que lloran, hay otras personas que hacen negación, se hacen las que, o se por lo que comúnmente la gente dice que está pasmada, o sea, no siente aparentemente nada. Entonces, el psiquiatra tiene que identificar qué respuestas emocionales tiene esa víctima para poder tratarlas. Tiene también que identificar y conocer qué antecedentes preceden, digamos, o pueden predecir cómo va a ser la respuesta psicológica. Entonces, en la indagación, digamos, de los antecedentes, entonces ella puede comentar, la víctima puede comentar que ya, por ejemplo, ocurrió una vez y que entonces se intentó suicidar, entonces ya el psiquiatra pues va a saber que posiblemente en esta oportunidad va a reaccionar la víctima de la misma manera. La atención debe continuar, la atención del psiquiatra tiene que continuar durante los primeros días de hospitalización. La intervención en crisis entonces debe identificar las características de esa crisis, abordar sentimientos desde un enfoque transformador y no de culpa, o sea, hay que quitarle ese sentimiento de culpa a la víctima, porque si no va a revictimizarse y va a encontrar nuevos significados. Entonces, bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. Ahora vamos pues a reforzar muchas de estas cosas porque necesito que después de este curso ustedes queden completamente habilitados para poder atender psicológicamente a cualquier persona que esté en crisis. Estos pasos se siguen ante cualquier persona que esté en crisis, no solamente ante personas que estén en crisis por una situación, digamos, de violencia de género, violencia sexual o violencia de agentes químicos. Entonces, ¿qué se hace? Volvemos a repetir. En el lugar del evento, entonces, tranquilizar a la víctima, darle apoyo, brindar la oportunidad de expresarse y ofrecer soluciones concretas. Entonces, ustedes no pueden empezar a preguntarle a la víctima, digamos, qué fue lo que pasó, a decirle que, a culparla de lo sucedido, a preguntarle, pero ¿por qué fue que él le hizo eso? Pero qué cosa tan terrible, pero mire cómo está desfigurada. No, o sea, la persona tiene que ser una persona con calma, tranquila, que transmita esa tranquilidad. Tiene que, como decíamos, presentarse e indicarle el apoyo que le está dando para que la persona víctima confíe en ella y empiece a creer nuevamente y a tener confianza. ¿Listo? En urgencia se debe realizar la evaluación de la víctima y su situación a través de la estrategia PESCAR, o sea, P de papá, E de elefante, S-C-A-R, PESCAR. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está la víctima respecto al pensamiento, emociones, somático, contexto, acciones y relaciones? Se debe brindar la atención según la evaluación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, con relación a la escucha activa, entonces, tenemos que una vez digamos, realizado este primer momento, ¿cierto? Entonces recuerden que hay algo que se llama el ABCDE. Ahora vamos a ver específicamente el ABCDE, pero bueno. A ver, perdón que me... Entonces tenemos, hay que evitar en la escucha activa, cuando vamos a escuchar a la paciente, hay que evitar interrupciones y distracciones mientras se está escuchando a la víctima y se debe brindar un ambiente de privacidad. La escucha activa es terapéutica por sí misma, ya que permite la expresión emocional de la víctima. ¿Qué busca la valoración por psiquiatría en la unidad de quemados?
Entonces, cuando ya estamos allá en nuestra unidad de quemados, ¿qué busca con el que se le atienda por parte de un psiquiatra? Entonces, se busca evaluar la capacidad, esta es una pregunta de las que está también ahí en el cuestionario, evaluar la capacidad de la víctima para afrontar la situación y las posibles dificultades que ameritan un seguimiento, elaborar el incidente de la agresión e integrar el evento traumático en la trama de la vida. Entonces, prevenir la aparición y o exacerbación de enfermedades mentales que empeoren el manejo médico de la quemadura y generar apertura para la aceptación de este cambio corporal. Recuerden que es algo supremamente traumático el encontrarse frente a una desfiguración de su cara sobre todo. Las intervenciones quirúrgicas recurrentes generan con frecuencia la reexperimentación del trauma inicial, por lo que a la víctima se le debe informar todo detalle y todo procedimiento que se le va a hacer. Si se va a retirar la ropa, si cómo se va a marcar, si, bueno, todas las situaciones. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo del manejo ambulatorio por salud mental? Entonces es manejar las recaídas, depresión, ansiedad, fortalecer la autoconfianza y la autoconsideración, brindar estrategias psicoterapéuticas como son terapia, terapia breve, técnicas de relajación y visualización para el dolor y la ansiedad. Vamos a ver, creo que alguien está pidiendo ingresar. Bueno, vamos a ver acá. ¿Hasta ahora está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces recuerden, ¿qué deben hacer en el momento de la agresión? Presentarse, indicarle que la va a ayudar, en qué forma la va a ayudar, explicarle que ya llamó, que ya viene la ambulancia, etcétera, para que se sienta más apoyada. ¿Qué otra cosa? El saber la necesidad que tiene para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿cuál es el objeto del manejo ambulatorio por salud mental? Porque recuerde de que ya cuando sale, entonces se le va a dar una cita para un manejo ambulatorio. Entonces, manejar las recaídas como son depresión, ansiedad, fortalecer la autoconfianza y la autoconsideración, brindar estrategias psicoterapéuticas como cuáles, como las terapias breves, la técnica de relajación y la visualización para el dolor y la ansiedad. Apoyo sociofamiliar. La agresión por agentes químicos afecta no solo a la víctima, sino a las personas con las que se relaciona y, y va a ser algo muy breve, ¿no? Entonces, pero tiene que ser algo muy concreto. Se debe realizar una recepción y evaluación de la familia y como intervenciones se puede realizar terapia familiar y grupos psicoeducativos y por parte de un equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta o que son importantes al ir a atender la víctima? Yo los enumeré y los coloqué en este orden para que ustedes vayan agrandando, digamos, estos elementos. Entonces, primero, actuar con serenidad. Recuerden, tienen que transmitir calma. Las víctimas generalmente sienten gran temor por su seguridad y por las personas cercanas. Entonces, calmados, vamos a tratar de transmitir esa calma. Después se genera determinada privacidad. Recuerden que la intimidad, la confidencialidad son derechos que tienen las víctimas, ¿cierto?
Bueno, después viene salud y presentarse. Entonces se presenta rápidamente y dice dónde trabaja en caso de que trabaje en algunas de estas entidades como la defensa civil, como bomberos, etcétera. ¿Listo? Identificar con la víctima lo que más le afecta, dolor, miedo o ansiedad. Debe decir, saludar. Ay, me colocó, qué pena saludar. Saludar y presentarse. Entonces, soy Aida López, estamos aquí para ayudarla. Lo primero que vamos a hacer es lavar con agua donde le cayó el químico. Para ello vamos a retirar la ropa en esta zona. Vamos a llamar a sus familiares. Por favor, dígame el nombre y el teléfono. Estamos esperando la ambulancia. Tan pronto llegue, iremos al hospital. Esas son, digamos, como tips que se dan para lo que ustedes deben decir. Cuarto, identificar con la víctima lo que más la afecta. Esto es muy importante, identificar el dolor, qué es lo que más le está doliendo, el cuerpo o el alma. Entonces se tiene que identificar ese dolor con la víctima más afectada. Entonces, ¿cómo es esta identificación o qué se hace? Entonces, que se presentan situaciones como el dolor, el miedo o la ansiedad. ¿Listo? Permítanme un momentico, por favor. Vamos a ver si alguien está requiriendo ingreso. Un momentico, por favor. Entonces, buscar soluciones. ¿Soluciones a qué? A esa necesidad que diga la víctima. Por eso es tan importante saber la necesidad que ellos tienen, sin desesperarla, sin acosarla, sin presionarla, pero debemos saber en ese momento qué es lo que ella más necesita. Necesita un analgésico para el dolor, necesita comunicarse con su familia, necesita que alguien de su familia le recoja a su hijo. Entonces se tiene que establecer una conexión con la víctima, una conexión de empatía, una conexión de que ella se sienta apoyada, de que sienta que esta persona de verdad le está ayudando. ¿Listo? Y le va a buscar la solución. En sexto lugar, hablar con amabilidad y delicadeza. En séptimo lugar, ganar su confianza. Esto depende del tono de voz. Entonces no se puede gritar, vamos a hacer un tono de voz bajo, una actitud positiva para ayudarle, una proximidad física para que ella descargue su angustia y pueda expresar sus sentimientos. ¿Qué otra manera? Mantener la comunicación verbal y no verbal. Tener en cuenta la edad, el género. ¿Listo? Recuerden que muchísimas veces es peor o es más mal interpretada la comunicación no verbal. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las expresiones que estamos haciendo, de los ojos que estamos abriendo, de las cejas que estamos subiendo, al ver de pronto la destrucción física que ha tenido esta paciente, sobre todo en la parte de la cara. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no expresar no verbalmente, ¿cierto? Tener en cuenta la cultura, la edad y el género de la víctima. No es lo mismo, digamos, que esto le suceda a una persona que es una persona profesional, estudiada, a una persona que no tenga conocimiento, digamos, de la cárcel, por ejemplo. ¿Listo? O de los castigos, o de los que no sepa, digamos, cómo se debe hacer. ¿Listo? Entonces, evitar la comunicación verbal y no verbal, ya dijimos. No hay que decirle expresiones como, por ejemplo, ¿qué hizo para que la atacaran? Es que eso le pasó por ir vestida de esa forma. Es que cómo se le ocurre salir sola a estas horas de la noche. No,
Nada de eso, es que ninguna persona debía de ser maltratada ni violada, así salga a la hora que sea de su casa, si utilice la ropa que sea, no hay razón, digamos, para justificar este tipo de situaciones. Hay que escuchar a la víctima, hay que escucharla si desea hablar y no forzarla a hacerlo. O sea, no vamos a empezar a preguntarle, no. Muchas veces el silencio puede más que mil palabras. Muchas veces el mejor acompañamiento que se puede hacer a este tipo de pacientes es precisamente el estar en silencio cerca de ella. ¿Listo? Entonces, observar la respuesta emocional para definir si su ayuda está siendo efectiva. O sea, mirar cómo está, observarla cómo se encuentra emocionalmente. Proporcionar acompañamiento de un familiar o persona llegada, entonces hay que investigarle, de pronto la molestia que tiene o la necesidad que tiene es que desea avisarle a su familiar más cercano, a su amigo más cercano para que venga y la acompañe. Servir de enlace con otros profesionales, o sea, personal de atención prehospitalaria o urgencias. Entonces, lo importante es servir, digamos, y brindarle la atención que esta paciente necesita en forma inmediata. Servir de enlace también con policía y familiares. Bueno, recuerden que así como es importante saber qué vamos a hacer, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién quiere decirme qué es lo primero que tiene que hacer ante una persona con crisis? De las personas que están participando. ¿Quién me quiere contestar, por favor? ¿O quién puede contestarme? ¿Nadie? Bueno, o han entendido mucho o ya están cansaditos y no han entendido nada. Son las dos opciones. Entonces, tenemos, ¿qué no se debe hacer? Entonces, no subestime su situación y dolor, o sea, no se queje que no fue nada. No hay que decirle, no, eso no fue nada, no. No le haga falsas promesas, o sea, no le diga, no, tranquila, es que los médicos la van a dejar como antes. No, porque eso no es verdad. No indague por qué o cómo ocurrió el ataque. O sea, pero ¿qué hizo para que la atacaran así? ¿Pero por qué la odia tanto? Pero es que usted mata a un cura. Es que no hay que decirle absolutamente nada. Recuerde, hay que dejar que la víctima hable espontáneamente lo que quiera. No obligue a hablar a la víctima si ella no lo desea. No comente a otras personas la historia de la víctima. No. No juzgue a la víctima por sus acciones o sentimientos. No utilice términos peyorativos. No haga gestos o expresiones que inquieten a la víctima. No crea que usted es el responsable de solucionar todos los problemas. Eso es muy importante. O sea, sí, nosotros posiblemente podemos ayudar, pero también hay muchas personas que tienen un perfil diferente al nuestro y que pueden ayudar también. Entonces, no creer que solamente uno es la única persona que puede ayudar. No haga gestos o expresiones que inquieten a la víctima, o sea, esos gestos y expresiones que son lenguaje no verbal. No crea que usted es responsable de solucionar todos los problemas. Lógicamente, uno no es capaz o no puede solucionar todos los problemas, pero posiblemente sí puede orientarla de dónde la puede solucionar. Bueno, aquí vamos a ver entonces yo copié esto exactamente del material de formación porque pues me pareció que pues es muy claro, es conciso y no hay necesidad de volver a hacer otro organigrama exactamente con lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios en el lugar de los hechos? Generalmente va estos, o sea, hasta el paso 4, porque este algoritmo tiene hasta el paso 7 de evaluación. Entonces, del paso 7 al paso 4 son la atención en urgencias, la parte de urgencias, mientras en la otra entonces son los primeros auxilios en el lugar de los hechos. Entonces, ¿qué se hace? Paso número 1, contacto psicológico. ¿Qué se hace? Proporcionar acompañamiento, generar confianza y estabilidad emocional. Miren lo importante.
Entonces, primer paso de primeros auxilios en el lugar de los hechos. Pasa y allá está. Ahí ocurrió la agresión. Entonces, paso 1, contacto psicológico. Paso 2, evaluación PESCAR. Paso 3, posibles soluciones. Y paso 4, ayuda para la acción. Entonces, en el contacto psicológico se proporciona acompañamiento, se genera confianza y estabilidad, como indicándole cómo me llamo, dónde estoy trabajando, cómo puedo colaborarle, etcétera. ¿Ya se durmieron, hijos? Ya están roncando. Dice, actuar con serenidad, transmitir calma. No, señora, no se han dormido. Bueno, eso está muy bien. Yo sé que muchos están en su parte laboral, están pues con clientes, con demás compañeros y que no pueden contestar porque pues no les es permitido. Entonces, bueno, me gusta mucho que parece que sí les está quedando claro. Acuérdense, primero, presentarse, decir si pertenece a la defensa civil, a bomberos, etcétera, o si no, pues qué ocupación tiene. Informarle que les puede prestar ayuda, qué tipo de ayuda les prestó ya, informarle que le están lavando ya las lesiones para que el químico no tenga contacto con la piel, informarle que eh, ya viene la ambulancia, ¿cierto? Para que esté tranquila. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Bueno, ya dijimos entonces que no se debe hacer. Y vamos aquí, perdón que nos devolvimos. Entonces, posterior a este contacto psicológico, que ya saben las características, viene el paso 2, que es la evaluación PESCAR. Acuérdense que también habíamos visto anima. Pero ahorita, entonces, después viene la PESCAR. Pensamiento. Entonces, le va a evaluar el pensamiento, o sea, en qué estado cognitivo está actualmente. ¿Está consciente? ¿Está inconsciente? ¿Está somnolienta? ¿Cómo está? Las emociones, el estado afectivo actual. Emociones, estado afectivo actual. Está triste, está deprimida, está logorreica, o sea que está hablando mucho, está choqueada, tiene intento de suicidio. ¿Cómo está afectivamente, cómo está en ese momento? Somático, las manifestaciones corporales, o sea, lo que se puede tocar, ver. O sea, si tiene una quemadura de segundo grado en la mano derecha, no tiene quemada toda la cara, ¿cierto? Entonces eso es somático. Contexto, elementos del entorno, o sea, dónde está, tiene apoyo familiar, tiene apoyo de la comunidad o no. Toda ocasión, toda vez, hicieron, digamos, esa manifestación corporal negativa. Contexto, elementos del entorno, entonces ya dijimos, acciones, conductas que causan o intensifican la crisis. Entonces mirar qué acciones son las que van a hacer. Relaciones, estado actual de relaciones incluyendo la familia. Paso 3, posibles soluciones, búsqueda de estrategias o soluciones concretas para poder entonces ayudar a brindar una solución. Paso 4, ayuda para la acción, ofrecer escucha activa y mencionar alternativas. Favorecer que la víctima sea quien escoge y realizar las acciones, perdón. Ofrecer escucha activa y mencionar alternativas. Favorecer que la víctima sea quien escoge, perdón, ahí lo que quiere decir es, ya en la parte, digamos, de la acción, cuando van a tratar a la víctima es libre de escoger el médico que quiere que la trate, siempre y cuando pues esté dentro de toda la normatividad administrativa. ¿Listo? Esto entonces, para que lo tengan en cuenta, es lo que hacen las personas que no son trabajadores de salud, que sencillamente están en el lugar de los hechos, que sencillamente estaban ahí en ese momento en que le botaron el químico a la persona. Entonces, ¿qué va a hacer?
Entonces, va a presentarse, va a dar la información a qué empresa necesita, ¿cierto? Va a aplicar la evaluación PESCAR, o sea, mirar cómo está en el pensamiento la paciente, las emociones, cómo están, lo somático, si tiene alguna cosa física, el contexto, o sea, si hay elementos del entorno, digamos, que la estén afectando, las acciones, o sea, las conductas que causan o intensifican las crisis, las relaciones, el estado actual de las relaciones, incluyendo la familia, o sea, si está sola, si está con amigos, si está con familia. El paso 3 son las posibles soluciones. El paso 4 son la ayuda para la edición. Cuando ya estamos entonces en la parte de urgencias, entonces tenemos los otros tres pasos. Entonces ya en la parte de urgencias, recuerden que también pueden haber personas que no tienen nada que ver con la salud mental y hay personas ya especializadas que sí tienen que ver con la salud mental. Entonces, paso 5, seguimiento, registrar, evaluar el progreso, determinar si se lograron las metas. ¿Qué es PAP? Son los primeros auxilios psicológicos, definir futuros contactos, o sea, cuándo la va a volver a ver ese médico. La va a ver ambulatoriamente, ¿cierto? Paso 6, otras estrategias. Hay que evaluar si las soluciones implementadas sí sirvieron para que las necesidades concretas de la víctima o si se necesita otras estrategias. O sea, si eso que hicimos sí sirvió o si no sirvió, entonces hay que cambiarlo. Y el paso 7, como todo, es la evaluación, o sea, que es la resolución de la crisis. Hay que evitar la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Que la persona después en su elaboración del duelo se convierta en evitar cualquier tipo de comunicación verbal y no verbal que revictimice, o sea, que no genere sentimientos de culpa y que cuestione su relato. Entonces, tenemos que ser muy, muy precavidos en esto. Recuerden, lenguaje verbal, lenguaje no verbal. No podemos estar generando con nuestras preguntas que la víctima tenga sentimientos de culpa. Tenemos entonces un protocolo establecido. ¿Para qué? Para la atención de estas víctimas por agentes químicos. Entonces, protocolo ABCD, primeros auxilios psicológicos. Resulta que nosotros ya vimos los primeros auxilios físicos, ¿cierto? Que era lo que había que hacer, pero los psicológicos no. Entonces, lo primero es la A, es ABCDE. La A entonces es escucha activa. ¿Cómo se hace para comunicarse con una persona ansiosa? La persona puede querer o no, contar su historia, escuchar, darle espacio para que cuente espontáneamente lo que está ocurriendo, no presionarla. En otras personas el apoyo puede ser silencio y con esto está apoyándola 100%. B, reentrenamiento de la ventilación. Las personas con crisis pueden mostrarse ansiosas o alteradas, confusas, temblorosas, tienen dificultad para respirar, para que disminuyan la taquicardia. Debe contemplar unos minutos para enseñar a respirar y practicar reentrenamiento de respiración. Tenemos entonces, ¿cómo va a hacer esta ventilación? Entonces son inspiramos de manera que mentalmente contemos hasta 4 despacio, o sea, exhalamos 4 veces también. Ahí cuando paramos, no respiramos durante 4 segundos y vuelve y empieza el ciclo. Esto va a hacer que haya mayor oxigenación en la sangre, va a disminuir la dificultad para respirar, va a disminuir las taquicardias. Debe contemplar unos minutos para enseñar a respirar y practicar reentrenamiento de respiración.
La C. La C es categorizar las necesidades, ya sabemos. Luego de un evento traumático, las personas generalmente tienen dificultad a ordenar los pasos a seguir para solucionar sus problemas, como la denuncia de siniestros, llamada a la familia, búsqueda de pertenencias, trámites legales. Acompaña a las personas en el proceso de jerarquización de sus necesidades, o sea, saber qué necesita y saber con qué se cuenta. Listo para poderle indicar cómo la puede ayudar en ese momento. D. Permítanme un segundo, por favor. Derivación a redes de apoyo. Una vez identificadas las necesidades de la víctima, ayude a las personas a contactar las personas que desea, su familia, su amigo, su esposo, su jefe, y a darle apoyo social, que puedan ayudarle, personas que puedan darle apoyo social y que puedan ayudarle a satisfacer sus necesidades. Recuerde siempre, la primera red de apoyo que tiene una víctima o que tiene cualquier persona es su familia y posteriormente sus amigos. La E, ¿a qué hace referencia? Psicoeducación. Promueva estrategias de respuesta positiva ante el estrés. ¿Cuáles son las estrategias de respuesta positiva? A ver, entonces tenemos, por ejemplo, la meditación, tenemos, por ejemplo, la respiración que le acabo de hacer, tenemos, por ejemplo, el salir e ir de compras, bueno, ya posteriormente, ojalá pueda quedarse así la persona, el poder, digamos, hacer yoga, el poder tener gimnasia. Esas son las respuestas positivas ante el estrés, el baile, etcétera. Estas son respuestas positivas que nos van a ayudar mucho. Conocer reacciones normales frente al estrés, o sea, hay que observar a la víctima y tratar de averiguar cómo responde ella normalmente ante una situación de estrés. La labilidad emocional, la dificultad para pensar, el insomnio, la angustia, entre otros. Bueno, entonces ese fue la atención, el protocolo ABCDE. Con todo esto que yo les estoy diciendo, ya pueden responder el cuestionario. Aquí están todas las preguntas del cuestionario, aquí están resueltas. Valoración y seguimiento por especialista en salud mental. Entonces, la atención en salud mental debe ser permanente. Iniciar en el lugar de la agresión, continuando luego de la primera hospitalización. Las recomendaciones generales para esta valoración por el especialista en salud mental. Evite etiquetas diagnósticas, o sea, primero tiene que estudiar, analizar el caso y no confundir las reacciones emocionales normales con las de los procesos psicológicos anormales. Limitar el uso de psicofármacos a víctimas con sintomatología psíquica. Entonces muchos van al psicólogo, les envía una medicación, no se la toman siquiera, está en la mesita de noche. Entonces, en tal caso que haya sido formulada y aceptada, pues la puede poner entonces, ya digamos puede mejorar esta parte. Hay necesidad a veces de utilizar benzodiazepinas y antipsicóticos, que son un tipo de fármacos que pues solamente los debe formular el psiquiatra, nadie más. Considerar diferentes tipos de intervenciones, ya sea intervención familiar, grupal o individual. En cada encuentro con una víctima, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Garantizar un espacio de privacidad, ser prudente en el lenguaje verbal y no verbal, evitar un tono de voz fuerte, estar en contacto físico en el estado de crisis, pero perdón, me perdí ahí. Bueno, garantizar un espacio de privacidad, ser prudente en el lenguaje verbal y no verbal, evitar un tono de voz fuerte, evitar el contacto visual en el estado de crisis, pero sí buscarlo posteriormente y mantenerlo.
respetar los tiempos del subrelato que le permitan gestionar emociones, evitar la experimentación del trauma abandonado en el relato de la agresión o de su relación con el agresor. Nunca culpar a la víctima por su condición o por agresión recibida, ni subestimar su capacidad de recuperación. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el psiquiatra en la unidad de quemados? Entonces tenemos que requiere una valoración por psiquiatría para. Esta es otra pregunta que está en el cuestionario, por favor, pongan mucha atención. Entonces, la atención psiquiátrica se requiere para evaluar su capacidad para afrontar la situación, para posibles dificultades que ameritan un seguimiento a mediano y largo plazo. Se busca prevenir la aparición o exacerbación de enfermedades mentales que empeoran tanto su parte física como la parte de volver a retomar las actividades de la vida diaria. Hay cirugías que son recurrentes. Las cirugías recurrentes van a ser un choque para la paciente porque va a volver a vivir, además tiene una expectativa y una ansiedad muy grande de saber cómo va a quedar. Entonces, generan experimentación del trauma y nuevo estrés por los cambios que pueden generar el procedimiento. Debe informarse ampliamente a la víctima sobre los procedimientos que se le van a hacer. ¿Cuáles son los trastornos mentales? Recuerden que tenemos un foro por allá donde tiene que hablar de esa parte. Entonces, los trastornos mentales más frecuentes asociados a este tipo de agresión son la depresión mayor, los trastornos de personalidad, los rasgos impulsivos, el consumo de sustancias psicoactivas, siendo la más prevalente el alcohol, intentos de suicidio, trastorno de ansiedad, la mayoría precedida de duelos patológicos. En la unidad de quemados, toda víctima requiere de atención por el psiquiatra. ¿Qué va a hacer? Evaluar su capacidad para afrontar la situación. Posibles dificultades que ameritan un seguimiento a mediano y largo plazo. Se busca es prevenir la aparición o la exacerbación de enfermedades mentales que empeoren, tanto por su parte física como lo que la envió para retomar las actividades de la vida diaria. Bueno, entonces hablábamos ya de que estos son ya los mecanismos. Vamos a hacer, ahí esto también está en el material de formación, no lo modifiqué porque considero que está perfecto. Entonces, mire, aquí van a hacer una comparación entre la atención o la valoración que se brinda respecto a mejorar su parte física o su parte médica y cómo va a impactar sobre su parte psicológica. Entonces, en el lugar del evento, la parte médica, que es lo que va esencialmente a realizar, a interrumpir el contacto con el agente, ¿cierto? Por eso empieza a irrigar, empieza a lavar, a rescatar a la víctima, ¿sí? A ponerla en un entorno seguro, a que la escena sea segura tanto para la víctima como para el agresor, para el respondiente, perdón. Estabilizar a la víctima y transportarla, pasarla a un servicio de salud. En la parte psicológica, ¿qué van a hacer en la primera parte ahí, en el lugar del evento? Acuérdense que no tiene que ser un especialista de salud mental, va a tranquilizar, va a dar apoyo y oportunidad de expresarse si ella quiere y le va a ofrecer soluciones concretas a qué, a las necesidades que ellas le estén diciendo. En la unidad de quemados, entonces, la parte médica hace nueva evaluación de la quemadura, tratamiento ocular, soporte general, manejo local de las quemaduras. En la parte psicológica, elaborar el incidente de agresión, integrar el evento traumático en trama de vida, generar apertura para aceptación del cambio corporal. En la parte ambulatoria, o sea, cuando ya sale de la unidad de quemados, entonces se deben hacer curaciones, controles periódicos con especialistas, evaluar resultado de las cirugías, prevenir, identificar, tratar secuelas, plan de tratamiento a seguir. Aquí, en la parte psicológica, entonces, ¿qué se hace? Manejo de recaídas, depresión. Perdón, yo me pongo las gafas, que es que por eso es que no.
Ay, mejoró. Manejo de recaídas, depresión, ansiedad, fortalecimiento de autoconfianza y autoconsideración, terapia breve, técnicas de relajación y visualización para el dolor y la ansiedad. ¿Listo? Entonces, yo creo que con esto hemos hecho un muy buen repaso acerca de cómo se debe manejar estos primeros, los primeros auxilios psicológicos. ¿Listo? Entonces, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Keila me dice que sí tiene una pregunta. Keila, por favor, puedes compartirnos tu micrófono, puedes hablar. Ah, Laura María dice, profe, una pregunta. En caso de que las vías aéreas se encuentren afectadas, ¿cómo se les puede ayudar? Bueno, indudablemente lo primero que hay que hacer, porque si la persona no es personal de salud o en ese momento, así sea personal de salud, no tiene los elementos necesarios, indudablemente lo primero que hay que hacer es despejar esa vía aérea. Recuerden que si la persona está, tenemos que llamar al 123, ¿cierto? Para que venga en ayuda lo más pronto posible. Recuerde que si la persona está completamente inconsciente, digamos, entonces tenemos que tomar, nosotros podemos tomar una posición que es la posición neutral, que es voltear a la persona de medio lado, ojo con el no ir a aumentar las zonas del químico. Entonces, lo más importante es lavar muy bien, irrigar muy bien, retirar la ropa. Si la persona no está respirando bien, tenemos que mirar por qué es rápidamente. Si es de ansiedad, si es por el choque en el cual se encuentra, entonces tenemos que empezarla a que respire bien. ¿Cómo es esa respiración que va a producir tranquilidad? Entonces tiene que inspirar y contar hasta 4 mientras inspira. Luego expira, cuenta también hasta 4. Posteriormente, entonces, deja que no respire contando hasta 4 también. Entonces, este tipo de respiración nos va a mejorar la vía aérea, siempre y cuando la vía aérea no esté comprometida. Si la vía aérea está comprometida, digamos, lo único que podemos hacer es llamar rápidamente al 123, despejar la vía aérea en lo posible, cuidando nuestra seguridad si tenemos elementos de bioseguridad y comentando al 123 que no tenemos, digamos, otra medida de solución para que ellos ingresen rápidamente, ¿cierto? ¿Listo? No sé si con eso te queda respondido. Entonces, buenas tardes, profe. El final de la asesoría, ¿podría regalarme 5 minutos, por favor? Sí, claro, Melanie, con mucho gusto. Laura María Bautista, dale, profe, sí, señora. Bueno, no sé si la persona de la vía que me estaba haciendo la pregunta de la vía aérea le queda claro, digamos, cómo se puede ayudar en ese momento. ¿Sí? ¿Te queda claro? O sea, si la persona está consciente y es por estrés que está entrando en esa dificultad respiratoria, tenemos que tranquilizarla y enseñarla a respirar. Si en la quemadura del ácido es tal que llegará a afectar completamente la vía respiratoria, lo único que podemos hacer en ese momento, porque no tenemos absolutamente ningún recurso más, es continuar con el lavado para quitar, llamar inmediatamente al 123 porque no contamos con oxígeno, no contamos con nada, comentarle para que venga en forma inmediata a traer, digamos, el oxígeno, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme y Melanie es la persona que se quiere quedar. Entonces le agradezco por favor a las demás personas retirarse y me quedo con Melanie. Listo, Melanie. Es
que si cierro, los saco a todos. Entonces les agradezco que las demás personas, si quieren, se retiren. No, con muchísimo gusto, Keila. Meila es la persona que se quiere quedar conmigo, entonces las demás personas les agradezco retirarse para que yo me quede solo con Melanie, que quiere hablar un momentico conmigo. Voy a dejar de grabar, Melanie, porque si no, entonces queda tu conversación acá. ¿Listo? Voy a suspender la grabación.